el Señor nos llama a que andemos siempre en una nueva vida en Cristo. Que no nos dejemos arrastrar por las corrientes, porque es fácil. Todo el mundo está en esto, hagamos lo mismo. No, un momentico, no debemos vivir con el mismo agite que vive la sociedad. Hay un programa de un historiador y teólogo. Bueno, un programa, tiene una serie de videos y me gusta. Y la introducción de estos videos es de la siguiente manera. Empieza a mostrar como todo el caos. Ambulancias, tráfico para aquí, situaciones. Y muestra como el panorama que a veces uno ve en los noticieros, ¿no? Mire el cambio climático, todo el desajuste que está causando. En España, como cuando escuchaba uno de esos desbordamientos, de todo eso, ya ha sido fuerte. En Bogotá, todo esto genera como un caos y como una angustia en el corazón. Y a veces decimos, bueno, ¿y ahora qué irá a pasar? No solo el agite del fin de año, ¿cierto? Sino que aún mire la naturaleza, cómo también se agita. Y aún si miráramos un poquito más allá y miráramos la situación de Europa Oriental o del Medio Oriente, la situación de guerra, que no es para nada fácil. Y entonces algo así es la introducción de estos videos y muestra ese caos. Y al final dice, al final de la introducción dice, y entonces ¿cómo debemos vivir? Como dando a entender que en medio de tanto agite, ¿cómo debemos vivir? Y creo que es algo que debemos pensar y reflexionar como hijos de Dios. No podemos dejarnos llevar por el agite que el mundo está viviendo. ¿Cuántos dicen amén? Porque es fácil entrar en esa corriente, pero creo que el Señor no quiere que entremos por ahí, que no más, sino que más bien andemos y estemos reposados en Él. Este mensaje lo he titulado Llamados a andar en una nueva vida. ¿Qué nos dio el Señor? Una nueva vida. ¿Cuántos tienen nueva vida en Cristo? Una nueva vida, ¿cierto? Diferente. Quizás antes andábamos en ese agite o andábamos en quién sabe qué más cosas, pero el Señor ahora nos llama a que andemos en una nueva vida. Para muchos será locura, porque para muchos el evangelio, el caminar con el Señor, sencillamente es una locura. Y a usted de pronto le dicen, ay, yo no entiendo usted cómo no hace lo que hacemos todos. Y de pronto usted ya dice, yo ya no hago lo mismo porque yo tengo una nueva vida. No debemos dejarnos llevar por las corrientes y vivir en una vida de agite, sino más bien una vida caminando con el Señor, que es una nueva vida. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo habla en el capítulo 4, versículo 22 al 24, nos habla precisamente de eso, de una nueva vida, y pone una ilustración, como si nos vistiéramos de algo nuevo. Vaya conmigo por favor a Efesios 4, 22 al 24. Si ya lo tiene conmigo, diga amén. Y vamos a leerlo. Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que ¿cómo está? Viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según ¿quién? Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Dejémoslo hasta ahí, esta es la introducción. Dios nos llama a una nueva vida. Incluso Pablo también habla a los corintios y dice que de modo que si alguno está en Cristo es una nueva ¿qué? Una nueva criatura, una nueva creación, una nueva persona. Ya sabemos que no es un asunto de lo físico. Pues muy chévere que uno tenga un par de décadas y el Señor le dé nueva vida, lo ponga otra vez con unas 3 o 4 décadas menos, ¿cierto? Uno diría, wow, ahí volví a nacer. Pero es un nacer espiritual, es una nueva vida en dirección a Dios. Ya no como antes,
que quizás estaba llena de tristeza, una vida llena de tristeza, de amargura, de desesperanza, de soledad, de miedos, sino ahora una vida con el Señor. Y Pablo lo dice de esta manera, dice, la manera de vivir pasada, mire cómo dice el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Y hay un llamado como a quitarnos un vestido del viejo hombre. No se trata aquí del traje, de la pinta, de la, ¿cómo se diría? De la moda. No, cuando Pablo habla de un nuevo vestido, habla de nuevas acciones. Quitémonos, despojémonos. El llamado de Pablo es a que saquemos de nuestra vida, como cuando usted se despoja. Usted ya dice, ay, esta camiseta ya está muy vieja, eso dejémosla para el trapo del piso, o hagámosla de trapitos, o botémosla. ¿Sí? Algunos reciclan también ropa hasta que ya el trapito ya no dio más y ahora sí hay que botarlo. Pero Pablo está hablando de las acciones, como si tuviéramos un vestido, como si nuestras acciones, nuestra forma de vivir fuera un traje que nos identificara. Y entonces, por ejemplo, si alguien dice, uy, allá viene tal persona, pero cuidado porque esa persona es muy chismosa o chismoso, porque el chisme contagia a hombres y mujeres, ¿sí sabía? Ahí sí nadie dice amén, ¿no? Sí, porque a veces se piensa que no es un asunto. Hay hombres que enredan las cosas, en vez de hablar verdad, enredan cosas. Y entonces, ¿qué pasa con el chisme? El chisme pasa del simple comentario a la mentira. Y entonces, para sostener esa mentira, ¿qué hay que hacer? Otra mentira más grande. Y bueno, y así se va enredando la cosa. Guardémonos de eso. Entonces Pablo está utilizando la ilustración del vestido, hablando de las acciones. ¿Sí? ¿Y qué dice? Quítese ese vestido, quítese ese trapo viejo que realmente ya no le sirve porque ahora está en Cristo. Dice el versículo 22, despójese del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Mire, a veces luchamos con ciertas actitudes. Uy, es que yo toda la vida he sido mal geniado o mal geniada, pero ahora en Cristo eres una nueva criatura. Dile al Espíritu Santo que te dé paz. Ve, hay gente que pelea hasta con la sombra. Y eso, mejor dicho, llegué un día a un almacén y entonces estaban hablando, hay dos compañeros que se encontraron de hacía muchos años en un almacén de repuestos y le dice, oíste, ¿y cómo estás? Y no sé qué, y te acordás de fulano. Ahí escuché la conversación, solo lo ilustro. Ah, sí, fulano, el que le decían cascarrabias. Oiga, ¿por qué ese hombre sí peleaba con todos? Y yo, por ahí también hay mucha gente que pelea con todos. Pero ¿qué dice Pablo? Quítese, saque eso. No es que yo soy así, llevo 40 años siendo cascarrabias. No, hermano, en Cristo tenemos la posibilidad de ser una nueva criatura. Ahora el Señor trabaja con nosotros, nos va moldeando. Somos como un barro que el Señor va dándole forma, va dándole forma. Luchamos con una cosa, con otra, pero el apóstol Pablo llama a que nos despojemos de todo lo que no nos sirve. La verdad, yo creo es que no nos vamos a poder despojar de todas las cosas con las que hemos sido viciadas de la noche a la mañana. Esa es una realidad. Vamos a tener que trabajar. El que comenta un poquito más de lo que debe comentar, o sea, el chismoso o la chismosa, pues va a tener que aprender a refrenar. ¿Qué? Muérdasela. Cuando uno se muerde la lengua le da uno un mal genio. Uy. Porque es que después no puede comer, queda irritada la lengua, ¿cierto? O queda la llaguita y se va a comer algo de sal, entonces ahí le arde. Pero no importa, muérdase la lengua antes que soltarla. Es un proceso. No podemos decir, yo ya estoy listo, porque incluso el apóstol Pablo habla que la medida a la que debemos llegar es a la medida de la plenitud ¿de quién? De Cristo, el Hijo de Dios, el Cordero sin mancha, el que cayó cuando lo señalaban, cuando lo criticaban, aún enmudeció. Esa es la medida. Y cada uno sabemos con qué cosas luchamos. Cada uno sabe qué vestido viejo, andrajoso, feo, qué chiro no le sirve. Hablando de las actitudes, ¿no? Aunque si va a renovar el closet, aproveche, ¿no?
Yo sé que aquí en Antioquia hay cosas muy buenas. La cultura enseña a vestir bien, a comer bien y a pasear bien. Ahí sí no dicen amén, vean, hermanos. Pablo dice que ese viejo hombre y ese vestido está viciado, pero nos invita, versículo 23, ¿a qué? A renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Parece ser que es un asunto de entender a qué nos llamó Dios, ¿cierto? Parece ser que es un asunto de renovar la mente. ¿Y en la mente qué hay? Los pensamientos, la forma de ver la vida, los valores. Y lo que el apóstol Pablo dice es: ahora en Cristo ya no tenemos que vivir como vivíamos antes, ¿verdad? Dios no quiere simplemente que cambiemos de un lugar de reunirnos y hacer una serie de actividades ahora diferentes. No, Dios lo que quiere es que nuestra mente, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida ahora sea diferente. ¿De acuerdo a quién? A Cristo. Porque eso dice el versículo 24. Más bien vistas en del nuevo hombre. Recuerde que el vestido son las acciones, ¿cierto? Que es creado según Dios. Qué lindo. El vestido que Dios nos da es para que vivamos en acciones de ¿qué dice allí? Dice de justicia y de santidad y verdad. O sea que lo que está haciendo el apóstol Pablo es invitando a los creyentes, a los oyentes de Éfeso, a cambiar esas actitudes que son viciadas, como si fuera un vestido viejo, a ponernos unas nuevas actitudes que son según Dios, porque el que nos creó y nos dio nueva vida fue Dios mismo, amén. Y que ahora el vestido que debemos tener es un vestido enfocado en la justicia, diga conmigo, en la santidad y en la verdad. Y con esta introducción quiero hablar y ir a los puntos del texto que he escogido, que allí lo tenemos, es Efesios 5, 1 al 17, llamados a andar en una nueva vida. Cuando dice andar es caminar, vivir de acuerdo a esa manera, ¿cierto? Porque hay lo voy a decir de esos términos, así de pronto no encaje en este lenguaje moderno. Hay una demanda de parte de Dios, un llamado de parte de Dios a vivir de cierta manera. No podemos vivir como vivíamos antes. Eso fue lo que leímos del viejo vestido y del nuevo vestido. Ahora en Cristo debemos vivir como le agrada a Dios. Me encanta, el apóstol Pedro también dice: suficiente el tiempo que andamos haciendo lo que se nos daba la voluntad y aún desagradando a Dios, ¿o no? El capítulo 5 del versículo 1 en adelante nos habla acerca de cómo debemos andar. Dice el versículo 1, vamos a leerlo hasta el versículo 7. Sed pues imitadores de Dios, ¿como quién? Como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ¿qué se debe hacer? Ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a quienes santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien con acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Lo primero que llama el apóstol Pablo es a que se ande en amor. Versículo 2, ¿cómo comienza? Y andad en amor, en amor. Ahora, es interesante esto. ¿Sabe? No hay nada más sanador, ni nada más liberador,
ni nada más reconfortante saber que Dios nos ama. ¿Cuántos son amados de Dios y amadas de Dios? Gloria a Dios. Porque el amor de Dios es un amor incondicional. Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que si algo ha hecho Dios para con la humanidad es amarla a través de su Hijo Jesucristo. Y ese amor nos alcanza a nosotros. Pablo también dice en Romanos, en el capítulo 5, dice que y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. O sea que el amor de Dios no es simplemente un concepto. Amor, porque a veces pensamos, bueno, Dios, si tú me amas, entonces ¿por qué me pasa esto? No, el amor de Dios está manifestado en que Cristo murió por nosotros. Esa es la expresión de amor más grande de Dios. Y eso dice también Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera, fue la expresión más grande. Y entonces Pablo dice, anden como hijos, anden en amor. Y el versículo 1 dice, como hijos, imitadores de Dios, como hijos amados. Me encanta porque no dice hijos relegados, hijos despreciados, sino como hijos ¿qué? Amados. Hermanos, el mensaje del evangelio es un mensaje de amor de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y debemos andar en ese amor, amados por el Señor. Ahora, ¿sabe qué es interesante del amor de Dios? Dice también la Biblia que Dios al que ama y al que toma por hijo, ¿qué hace? Lo corrige. Yo sé que ahí sí ya uno dice, ay no, Señor, me gusta tu amor cuando me hablas de bendiciones, cuando me das promesas, pero cuando me corriges, ay yo, ¿será que esto viene de parte de Dios o de parte de quién? No, la corrección también viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque nos ama. Y eso dice Hebreos, que Dios al que ama lo corrige. Y la corrección es buena. ¿Cuántos dicen amén? Ay, pero ¿por qué? Pero después aprendemos por qué. Tenemos que aprender a vivir como hijos amados. Usted y yo hemos sido hijos amados. Ahora, hay un modelo del amor de Dios y nuevamente lo ancla en Cristo, capítulo 5, versículo 2, ahí estamos. Como también Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Una vez más ahí, el amor de Dios está enmarcado en la obra de Cristo, en la entrega de Cristo y en la entrega de Dios que entregó a su Hijo por amor a nosotros. Y aún dice allí que como ofrenda, qué bendición, la ofrenda que Dios ha dado a la humanidad es a su Hijo. Entonces Pablo dice, anden en amor, andemos en amor, vivamos en amor. Uy, pastor, pero todo lo que pasa alrededor, yo quisiera que, mejor dicho, como los discípulos, cayera fuego y consumiera todo eso. No estamos llamados a juzgar, estamos llamados a tener misericordia y andar en amor. ¿Sabe? El mundo necesita amor. Y tú y yo, por la obra de Cristo y por la obra del Espíritu Santo, hemos experimentado y podemos vivir el amor verdadero, que es el amor de Dios. Andemos en ese amor y que podamos dar amor a otros. Ahora, amor no es alcahuetería, y aunque el mensaje no lo voy a centrar solo en el amor, pero sí es lo que Pablo dice, anden en amor. Y creo que el amor supera muchas cosas. Y el amor debe ir más allá de los pleitos. Tenemos una descripción grande en Corintios 13 acerca del amor. Todo lo puede, todo lo espera, todo lo de buen nombre, no se jacta, muchas cosas. Ese es el amor que Dios quiere que experimentemos. Ahora, no es un idealismo ni una utopía, porque el amor no se trata de perfección. El amor se trata de una relación, de aceptación, de empatía, de cercanía, de ayuda, ¿cierto? Por eso el amor no puede ser un amor egoísta. Aunque Dios lo dio todo, nosotros lo disfrutamos, pero también estamos llamados a vivir en ese amor. ¿Ven? ¿Qué dice en 1 Corintios 13:2?
que también nos habla precisamente de cómo vivir. Entonces, lo primero que debemos hacer para vivir es vivir en amor. Primera de Corintios 13, 2. Bueno, el 1 y el 2 habla de eso, ¿no? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y el versículo 2 dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, ¿qué soy? Nada soy. Debemos vivir en el amor que Dios nos ha dado, porque así tengamos todo, aún los misterios, aún toda la entrega. Pero si no hay amor, diga conmigo, nada soy. Yo creo que esta mañana el Señor quiere renovar nuestra mente y que podamos entender que debemos caminar en amor. El amor es poderoso, pero el amor no humano, que muchas veces es egoísta, sino el amor de Dios que lo entregó todo. Y que usted esta mañana y yo podamos salir llenos de amor, pero del amor de Dios. Porque el amor de Dios es diferente al amor del hombre. El amor del hombre, ¿por qué digo yo que es egoísta? El amor del hombre tiene un postulado: yo te amo si me amas, o yo te amo si me beneficias. El amor de Dios es: yo te amo incondicionalmente. Porque ¿qué podíamos darle nosotros al Señor? Nada, al contrario, Él lo dio todo. Entonces, fíjese que esa es la medida. Y creo yo y también pido al Espíritu Santo que nos ayude a entender el amor de Dios y a vivirlo. Andad en amor, ¿cierto? Es el primer postulado que Pablo dice. ¿Cómo debemos vivir en estos tiempos, en este mundo? Vivir en amor, en el amor del Señor. Porque aún el amor del Señor nos ayuda a cubrir las faltas. Y usted puede también amar a su hermano, amar a su familiar, amar a su hijo, amar a su pastor, a su pastora, a pesar de. Pero si no tenemos amor, nada somos, ¿verdad? Bueno, el apóstol Pablo habla también de que debemos andar en luz. Ese es el segundo punto. Entonces, primero, andar en amor, en el amor de Dios. Pero también debemos andar como hijos de luz, andar en la luz. Versículo 8, ¿qué dice? Porque en otro tiempo erais, ¿qué? Esto me encanta, tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Leamos el versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor y no participando de las obras infructuosas de ¿qué? De las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen. ¿En dónde? O sea, en la oscuridad. Allí hay dos conceptos interesantes: la luz y las tinieblas, ¿verdad? Y Pablo, ¿qué le dice a los de Éfeso? Que deben andar como hijos de luz. Pero la palabra es muy confrontadora y muy clara, porque dice que, versículo 8, en otro tiempo erais ¿qué? Tinieblas. Aquí en Antioquia está el famoso dicho del tinieblo o la tiniebla, ¿no? A algunos les da risa. Cuidado con el tinieblo, cuidado con la tiniebla, cuidado, ¿cierto? Y ya sabe a qué hacer referencia, ¿no? Al novio o al pretendiente o al que quería ahí, ¿cierto? Pero hablando en el contexto cristiano, Pablo dice: antes eran ¿qué? Tinieblas. Ay, ay, ay. ¿Cuántos tinieblas y tinieblos habían en ese? Éramos. Yo siempre he dicho que, pues la verdad, a veces yo no hablo mucho de lo que era antes de Cristo, antes de estar en Cristo. Porque era ¿qué? Tinieblas. Ay, pastor, ¿de verdad?
Sí, no, yo, ¿para qué les hablo de eso? Pero por favor tampoco usted me vaya a hablar de lo que usted era antes. Porque también era ¿qué? Nieblas. Pero no estamos aquí para acusarnos ni para decir cuál tiniebla era más oscura. Claro que no hay ninguna tiniebla más oscura, ¿o no? Tiniebla es tiniebla, ¿sí o no? Y Pablo les dice, antes ustedes andaban en tinieblas, y creo que el Señor también nos hace recordar y nos dice, ustedes eran tinieblas, pero ahora anden, dice, más ahora sois luz en el Señor. ¿A qué nos llamó el Señor? A ser luz, a andar como hijos de luz. Qué interesante, uno diría, bueno, ¿y qué es la luz? ¿Qué va a representar aquí la luz o las tinieblas? Una vez más, las acciones. ¿Sabía usted que hay acciones de luz y de tinieblas? Total. Y pareciera que fuera como una dualidad entre el bien y el mal, pero eso va mucho más allá de eso. Es una realidad que vivimos. O se anda en tinieblas o se anda en luz. Porque la Biblia no habla de matices grisosos. Anden como medio luz, o sean medio tinieblas. No, hay dos puntos, si se da cuenta, o la luz o las tinieblas. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Ande en luz como hijos de luz, porque ustedes son luz en el Señor. Ahora, la vida antigua estaba llena de tinieblas, ¿sí o no? Quizás usted andaba en desesperanza, en angustia, en miedos, en pecado, en todo lo que leímos de la lista. Por eso Pablo les dice, ustedes vivían así. Y Pablo no tiene la intención de acusar a los hermanos de Éfeso, ni tampoco yo tengo la intención, ni la palabra tiene la intención de acusarnos, sino de mostrarnos cómo éramos sin Cristo y ahora cómo somos en Cristo y cuál es nuestro llamado. Pero ahí hay un compromiso, hermanos, a que andemos en la luz. Es muy fácil. Yo comencé este mensaje diciendo, hay tiempos que se agitan. Hay tiempos que llaman ¿a qué? A las tinieblas. Y todo está marcado por una decisión. Usted puede decirle a las tinieblas, no voy a andar por ahí. Y a la luz decirle, voy a andar en este camino. Porque a veces se le echa la culpa. Ay, yo no me di cuenta a qué horas me envolví. Sí, hubo un punto que usted pudo haber parado y haber dicho, no, yo soy luz, camino en la luz. ¿O quién obliga a alguien a pecar? Que el enemigo ronda, pone la tentación. La tentación no es más que una invitación a pecar. Pero tú y yo, como hijos de Dios, que hemos conocido la luz, que somos hijos amados, podemos decir, no voy a acceder a esa invitación. Si a usted le llega hoy a su casa o a su celular una invitación, te vamos a invitar a una actividad no sé qué, porque es que las tinieblas a veces se disfrazan de luz. Y usted dice, no, eso es normal, ¿cierto? Pero si usted ve ahí y después dice, no, eso como que no es lo que Dios quiere que yo haga. Usted tiene la decisión de ir o no ir. Algunos dirían, pues, que hagan la transmisión y yo lo sigo desde casa. Pero no se trata de eso. Se trata de tomar una decisión de andar en la luz, como hijos de luz. Porque mire lo que pasa cuando andamos en las tinieblas o cuando se anda en tinieblas, que no hay fruto. Versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Qué pasa con las tinieblas y sus obras? No producen nada, son infructuosas, no producen nada. Ahora, ¿a qué lleva la oscuridad? ¿A qué lleva las tinieblas? A la muerte, a apartarse, a ocultarse. Porque realmente el actuar en la luz, en la oscuridad, lleva a tropiezo, lleva a zozobra, lleva a miedos, no lleva a andar en tranquilidad. Entonces el apóstol Pablo les dice, las obras de las tinieblas son ¿qué? Infructuosas, no producen absolutamente nada.
Pablo también le dijo a los de Corintios, ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Capítulo 6 de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 6, 14. Él está hablando del tema de el liderazgo que había allí en esta iglesia, liderazgo espiritual, y da esta expresión o hace esta pregunta. Segunda a los Corintios 6, 14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión, ¿quién? La luz con las tinieblas. Hermanos, el llamado es a que no andemos en tinieblas, no nos enredemos. Ah, pastor, claro, yo sabía eso. Pues es que eso es obvio, pastor. Sabe, a veces el pretender y el decir que es obvio en la vida cristiana, el andar como a Dios le agrada, parece ser como una actitud de soberbia del corazón. Es obvio, porque ¿sabe qué pasa? Cuando viene la tentación, cuando viene la invitación, cuando viene la propuesta a que usted ande en tinieblas, porque eso va a suceder, amada iglesia. La Biblia no nos esconde de que tenemos tentaciones. Por eso habla que debemos someternos a Dios, que debemos resistir al diablo para que él huya de nosotros. No estamos jugando. Tu vida espiritual no es un juego. El enemigo trabaja ¿para qué? Para que tú andes y caigas a las tinieblas y andes en tinieblas. Eso es una realidad espiritual. Pastor, no se ponga pesado con ese mensaje como tan fatalista. Es una realidad espiritual. No descuides tu vida espiritual. El enemigo trabaja ¿para qué? Para destruirte. Eso dice en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, para acabar con tu vida espiritual, para acabar aún con tu vida física, si tú se lo permites. No podemos tener ninguna comunión, nosotros siendo luz, con las tinieblas. ¿Qué dice Pablo? Vosotros, volvamos al texto de Efesios, vosotros sois luz en el Señor, versículo 8. Mas ahora, por eso Pablo les habla del pasado, pero les dice el ahora en Cristo, sois luz en el Señor. ¿Qué somos? Luz. Y Jesús dijo que ninguno pone una lámpara y la pone debajo de la mesa. Si apagáramos todo aquí, pongo yo aquí una lámpara, no va a salir la luz. Dice que la luz sea puesta encima para que alumbre a todos y todos vean la luz de Cristo. Por eso no podemos, hermanos, pretender que somos como cristianos camaleones, que nos camuflamos de acuerdo a lo que nos convenga. Seamos luz en todo lugar. No nos dejemos llevar por las corrientes. Eso no pasa nada. Eso es lo mismo. No, déjeme decirle que sí hay una diferencia de andar en luz y en tinieblas. ¿Usted qué cree? ¿Hay diferencia o no? Total. Entonces no nos dejemos engañar con ese dicho de que eso es lo mismo. Al fin de cuentas Dios lo ama. Sí, Dios lo ama, pero también lo corrige. Dios lo ama, pero el enemigo también nos persigue. Ahora, no andamos al susto de que a qué hora nos saldrá el enemigo. No. Pero tenemos que ser muy cautelosos cómo vivimos. No le demos ni siquiera un espaciecito al enemigo. No le demos, ¿cómo es que dicen aquí? No le demos chico de que entre por algún lado. Porque mire, yo le digo que es tan sencillo. Que usted en medio de una situación, tan solo es que usted por ahí abra su boca más de lo que debe hablar y que diga lo que no debe decir. ¿Y cómo termina su relación con Dios? Usted se siente mal. Pero ¿cómo le van a decir también? Ay, ¿usted no que es cristiano? ¿Y diciendo esas cosas? ¿Cómo queda el testimonio?